La percepción sensorial es en realidad una tarea que cumplir, un problema que resolver y una activa investigación a lo que nos rodea. En todas nuestras acciones se percibe algo como algo determinado, un olor, sonido, sabor o tacto. La importancia de la misma radica en que ya estamos muy acostumbrados a ella, y la mayoría de nuestras memorias se basan en lo que percibimos, y teniéndola, si llegáramos a perderla, nos desubicaríamos completamente. La percepción sensorial es la respuesta física de nuestros sentidos a los estímulos. Los receptores sensoriales de diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo las yemas de los dedos o los ojos, son estimulados por información sensorial. Existen muchos casos donde la percepción sensorial va más allá de lo normal, brindando capacidades poco comunes, como el llamado oído absoluto. Ese se basa en que las personas distinguen las notas musicales con facilidad. O la sinestesia, donde se llegan a asignar colores a los diferentes sonidos. A pesar de ello, la percepción sensorial no es perfecta. Existen casos donde falla o no puede verse reflejada en el mundo externo, como la prosopagnosia. Esta es una condición donde se llegan a olvidar rostros, productos de un daño cerebral. La percepción es fácil de engañar y manipular, como por ejemplo cuando vemos una película de terror, en donde se ve manipulada y nos hace mantenernos alerta todo el tiempo. A pesar de sus fallos, esta forma de conocimiento, al igual que las otras, hace que podamos entender el mundo en el que vivimos. Y así recibir y procesar información de la mejor forma. Hola, hoy vamos a hablar de la percepción como forma de conocimiento. Para hacer esto vamos a hacer una dinámica. Como primera parte de la actividad, quiero que imaginen cómo se siente abrazar a un peluche que es muy esponjoso. Entonces quiero que imaginen la textura de este. Luego, que piensen cómo es el sabor del mango. Y por último, quiero que imaginen que van sobre carretera con sus padres en un viaje y que en eso hay un pequeño bosque y quiero que imaginen cómo se ven todos estos árboles juntos. Esta dinámica se pudo llevar a cabo gracias a la percepción y también a la memoria, dado que sin nuestros 5 sentidos no hubiésemos sabido cómo es la textura de un peluche, cómo lucen los árboles, todo esto. Entonces, percepción son los 5 sentidos, solo que esta puede tener muchos fallos. ¿Qué hubiese pasado si al imaginar los árboles nosotros nos tratásemos de personas daltónicas que no lo sabíamos? Entonces, puede que imaginemos que los árboles son de color azul y que creamos que esto es lo normal porque siempre los hemos visto así. ¿O qué pasa si somos personas ciegas que nunca ha visto un árbol? También la percepción es única de cada persona, ya que esta se da a cada momento que ésta ha vivido, a todo lo que ha podido percibir y todo lo que son experiencias ya relacionadas. Recalcando enfermedades que pueden hacer que su sentido mejore o empeore, tenemos varios textos que nos ejemplifican esto. Uno de estos se llama De verdad te conozco. Entonces, básicamente en este es un problema tanto de vista como de mente, ya que la persona no reconoce ni siquiera su propio rostro, menos el de otras personas. Entonces, lo que hacen es como ver características en sus ojos, en su cabello, en su forma de hablar. También tenemos otra que se llama oído absoluto. Estos son personas que pueden distinguir notas musicales que a otras personas les cuesta mucho, ya que son muy similares entre sí. Esto se ve muy bien en el ámbito musical. Luego tenemos a una mujer que dice que puede sentir el sabor de diferentes cosas según la música que escuche, o tal vez no la música, sino el tono de música que escuche. Entonces, por ejemplo, si escucha notas muy altas, puede sentir un sabor amargo, o notas bajas, un sabor más dulce. Entonces esto es como que le facilita mucho el poder distinguir notas musicales. Luego tenemos a cerebro más grande. Básicamente esto es personas que ejercitan mucho una parte del cerebro y este por alguna extraña razón que se desconoce, crece. Esto se da en taxistas londinenses y en malabaristas, solo que en los malabaristas se ha visto que la parte que crece al dejar de practicar este deporte vuelve a su tamaño normal. Luego, según nuestro lenguaje, podemos escuchar las cosas de diferente manera, ya que nosotros no memorizamos un lenguaje, sino cierto tipo de entonación.
Entonces, tenemos que en el francés, el inglés, el alemán y en el español, los gatos pueden hacer diferentes tipos de sonido, como lo es. 喵喵叫，呀呀呀，喵喵，喵。Bien, nuestro ojo está calificado para ver cierto tipo de color entre violeta y rojo. Entonces, los colores que son ultravioleta o infrarrojos son imperceptibles para el ojo humano. Esto es un problema, ya que en lo que es ciencia o lo que es espacio, estos son colores que se ven muy a menudo y el ojo humano no lo puede ver. Así que según algunos avances científicos, ahora nos es posible poder ver cosas del espacio. Ok, ya que estábamos hablando del espacio y todo esto, vamos a meternos en lo que es la luz del pasado. Entonces, esto básicamente es que cuando vemos una estrella en la noche realmente no la estamos viendo a su tiempo actual, sino en su tiempo de hace algunos años. Entonces, cuando vemos que anochece, tal vez eso tuvo que haber sucedido hace 8 minutos, porque ese es el tiempo que tarda la luz en viajar del Sol a la Tierra. Hola, mi nombre es Dilana y les voy a hablar sobre la percepción sensorial. La percepción sensorial es la información que recogemos de nuestro entorno y nos ayuda a ver cómo son las cosas que nos rodean realmente, y todo esto está relacionado con las emociones. Ejemplo, si una mañana alguien despierta enojado, durante el día todo le va a molestar y ver todo negativamente. Y lo mismo pasa cuando hay felicidad, se verá todo positivamente. La importancia de la percepción es que nos permite recibir estímulos externos por medio de los sentidos para convertirlos en conocimientos. ¿Cómo funciona? Es la respuesta física de nuestros sentidos a los estímulos. Ejemplo, por medio del olfato podemos distinguir olores e incluso relacionarlos con experiencias y recuerdos. La percepción nos ayuda a adquirir conocimientos por medio de los sentidos y de experiencias que hemos vivido en nuestro entorno. Por ejemplo, vemos por primera vez una naranja, se guardará en nuestro cerebro el olor, la textura, el color y la forma de ella. Si en otra ocasión nos dieran a oler, sin ver la naranja, automáticamente sabemos qué es. Lo que más me llamó la atención de la percepción es que es muy interesante saber que la percepción nos puede engañar y nos puede hacer ver, oler o sentir cosas que creemos inconscientemente, y esto se da por medio de trastornos, como la agnosia, que es la pérdida de la capacidad de reconocer estímulos. Esta enfermedad se puede dividir en visual o auditiva. La visual hace que no reconozcamos dibujos, colores o formas, y la auditiva no identificar los sonidos. Gracias. Me gustaría dar un breve concepto de lo que es la percepción sensorial. Se puede definir como el proceso mediante el cual nosotros adquirimos conocimiento de nuestro entorno. La percepción sensorial como forma de conocimiento es muy importante, ya que nos permite poder tener sensaciones o estímulos de nuestro entorno, los cuales se manifiestan por medio de imágenes, sabores, olores, aromas, sonidos, entre otros. ¿Qué es una sensación? Se podría definir como la respuesta directa e inmediata de un estímulo de los órganos sensoriales. La percepción sensorial como forma de conocimiento es muy importante, ya que nos permite tener una mejor perspectiva, poder entender mucho mejor lo que es alguna situación, experiencia que hayamos vivido. Es importante mencionar que la percepción es subjetiva, lo que quiere decir que va a cambiar de individuo en individuo. Cada persona puede interpretar las cosas distinto a otras. La percepción sensorial es muy importante para adquirir conocimiento, pero a la vez tenemos que tomar en cuenta que nos puede engañar de cierta forma. Esto es, por ejemplo, cuando escuchamos algo, pero quizás no era, cuando vimos algo, pero quizás no era. Un ejemplo muy claro puede ser las ilusiones ópticas. Esto es porque nosotros algunas veces nos basamos en patrones anteriormente aprendidos, por lo cual algunas veces nos suele engañar la percepción sensorial. En resumen, adquirir conocimiento sobre nuestro entorno se manifiesta por imágenes, sabores, colores,
todo lo que podamos percibir por medio de nuestros sentidos. Es una forma de conocimiento muy importante porque nos permite interpretar muchas cosas, pero a la vez puede ser que nos engañe en cierta forma porque como se basa en sentidos, puede que alguna vez nos equivoquemos. Entonces, básicamente, en un breve resumen, esto es la percepción sensorial. Gracias. Hola, yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es la percepción sensorial. Bueno, para entrar en contexto, la percepción sensorial es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para poder interactuar o recibir información de nuestro entorno. Un ejemplo es cuando escuchamos un instrumento musical, esas vibraciones viajan por el aire y llegan a nuestro sistema auditivo. Gracias a la percepción, nosotros obtenemos eso como información o como música. Bueno, la percepción tiene varias ventajas, bueno, y desventajas, como todo. Una de las ventajas es que es una capacidad que tenemos desde que nacemos y por la cual obtenemos mucha información, siendo una capacidad innata. Ahora, una desventaja es que nosotros no podemos percibir todo lo que hay en nuestro entorno. Por ejemplo, muchos tipos de luz o colores no los logramos percibir. Además de que nuestros sentidos tienen límites y pueden darnos información errónea. Ahora, dejando esto de lado, hay algunos padecimientos que son interesantes en la percepción. Uno de ellos es es un tipo de enfermedad que es que no hay personas que no pueden percibir rostros. ¿Por qué se da esto? Porque su cerebro o su sistema no logra percibir ciertos patrones que son los que identifican un rostro. Ellos pueden percibir lo que son boca, nariz, ojos, pero los patrones específicos de un rostro no los logran percibir. Es casi igual a diferenciar dos piedras. Es casi imposible. Ahora, también hay un padecimiento, que es el oído absoluto. Este se da porque una persona puede escuchar frecuencias o sonidos como una nota específica, por decirlo así, como un si bemol o ese tipo de notas, y lograr identificarla en ese mismo momento. Una capacidad como esta, por ejemplo, la tenía el músico Mozart, pero no todos la tenemos. Ahora, ¿por qué es importante la percepción? Claro, como dije anteriormente, es una fuente de información muy grande, la cual nos puede dar información desde que nacemos. Entonces, esta información la podemos compartir con otras personas y llegar a una respuesta lógica. Muchas gracias por su atención. La percepción sensorial es una forma de conocimiento que se basa en pruebas y para confirmar su veracidad, y pues deja llevar mucho por los sentimientos y nos hace cuestionarnos sobre los misterios y las personas que hay alrededor del mundo, todos los que nos rodea. En fin, se deja llevar mucho por los sentimientos, y esto a veces no es muy bueno, no hay que confiar mucho en eso, porque aparecen enfermedades como la prosopagnosia o ceguera de rostros, que es una enfermedad hereditaria que impide el reconocimiento de rostros y provoca el aislamiento social, ya que una persona que no puede identificar a sus amigos cuando los ve pasar a su alrededor no los saluda, entonces sus amigos se ofenden y pues al final lo tratan de arrogante, y la persona que sufre esta enfermedad termina sola. Y bueno, a lo largo de los años esta enfermedad se ha venido desarrollando, pero nadie la ha logrado como ver, porque ellos han logrado como disfrazarla para que pase desapercibida.
entre la sociedad, utilizando técnicas como diferenciando a las personas por medio de su color de cabello, por su forma del cuerpo, su estatura, por su voz o incluso por su forma de caminar. Y gracias a estas claves que usan para diferenciar a las personas, han logrado hacerse tan expertos en ellas que nadie nota que sufren la prosopagnosia, que básicamente la prosopagnosia es una enfermedad que impide diferenciar rostros, en el sentido de que la persona sí puede observar los ojos, la nariz, la boca, puede identificar un rostro. El problema está en volver a identificar estas características otra vez. Es decir, puede ver un rostro y lo identifica, pero si lo vuelve a ver otra vez, no lo va a identificar. Es por ello que estas personas evitan lugares donde haya mucha gente y se vayan a encontrar con personas que conocen. Y también cuando caminan por las calles fingen estar pensativos para que en caso de que si se topan con alguien que conocen y les llega como a preguntar, entonces disimulan, digamos, de cierta forma que no reconoce el rostro, mientras se basan sus claves para saber cuál es la persona o quién es la persona que le está hablando. Existen diferentes niveles de prosopagnosia según la zona del cerebro afectada, y muchos de ellos que tienen una prosopagnosia leve se entrenan a sí mismos practicando como reconocer cierta limitación de caras o de rostros. Se dice que es como diferenciar una roca de otra, y pues así logran diferenciar los rostros de diferentes personas. Y mientras unos hacen este tipo de entrenamiento, otros intentan como reconocer o familiarizarse con los rostros de su propia familia, y algunos incluso intentan reconocer su propio rostro o memorizarse su propio rostro. Y pues así es como las personas que sufren prosopagnosia se han logrado como camuflar entre la sociedad, e incluso hay un famoso que es Brad Pitt que sufre de esta enfermedad, y pues si él no lo hubiera dicho nadie se habría dado cuenta. La percepción es un conjunto de procesos mentales en el cual el cerebro lo que hace es la interpretación de los estímulos que recoge a nivel sensorial para tener una impresión consciente de nuestra realidad. Algunas características muy importantes es que es inferencial, significa que utiliza la información de nuestro entorno para tener una idea. También es constructiva porque incorpora la información que tiene la memoria, la clasifica, la organiza para tener un objeto en específico. Está relacionado con los 5 sentidos, ya que se utilizan para la interpretación de los estímulos, y es relativa, porque si usted tiene una perspectiva acerca de algo o alguien, con el paso del tiempo puede ir cambiando. Existe la percepción extrasensorial, es cuando se tiene información o datos, pero no mediante los 5 sentidos ordinarios. Algunos ejemplos serían la telepatía, retrocognición, intuición y telequinesis. El proceso de percepción primero se da por la detección, cuando el individuo obtiene una pequeña parte de los estímulos del entorno. Esto puede variar porque no se hace tampoco consciente, pero tampoco de forma aleatoria. A veces puede variar según el contraste y demás. Después sigue la organización, que según la escuela psicológica de Gestalt, el individuo lo que hace es organizarla según la proximidad o también a diferentes estímulos, ya sea por la figura o fondo. Y la última sería la interpretación, que es cuando ya se tiene un contenido al estímulo. Eso puede variar porque también ahí entra la cultura o la forma de pensar, los comportamientos habituales para tener esa información. Pienso que la percepción me ayuda porque uno tiene como una idea de las cosas que a uno lo rodean o de que uno piensa sobre algo o alguien. Me llama la atención que a pesar de que uno tenga como una perspectiva acerca de algo o alguien, muchas personas aún así tienen
Hola, mi nombre es Nicole y vengo a hablarles sobre el oído absoluto. El oído absoluto es un tipo de perspectiva y una capacidad de identificar un sonido sin necesidad de haber escuchado. Es un don sumamente raro y que una de cada 10 personas lo posee nada más. Por ejemplo, Mozart y Beethoven poseían este don. Este tipo de perspectiva está muy relacionado también con la memoria auditiva, ya que la memoria auditiva nos permite recordar sonidos y en nuestra mente los categoriza por distintas áreas. El oído absoluto se divide en tres partes. Está el oído absoluto pasivo, que es el que identifica, por ejemplo, una nota musical sin necesidad de haberla escuchado antes. También está el oído absoluto activo, que es el que canta una nota musical sin necesidad de que se la haya enseñado antes. También está el oído absoluto muy fino, que es el que puede afinar un instrumento sin necesidad de un afinador, o sea que a puro oído puede afinar un instrumento perfectamente. Por ejemplo, nuestros abuelitos o tíos, ellos tienen un oído muy sensible que los ayuda a que puedan afinar estos instrumentos sin necesidad de algún aparato electrónico. Sin embargo, las personas que tienen ese oído absoluto son propensas a que cuando escuchan una orquesta o un grupo sinfónico y hay algún instrumento desafinado, tengan problemas en el oído y eso les cause irritación. Por lo tanto, se someten a entrenamientos para poder desarrollar el oído relativo y así estos no tengan ningún problema. Y así podemos ver cómo la percepción por medio del oído absoluto se convierte en algo muy importante en nuestras vidas, ya que a través del gusto podemos simplemente diferenciar una nota musical o algo o cantarlo sin necesidad de tener que escucharla en vivo. Percepción sensorial. ¿Qué es la percepción sensorial? Bueno, es una forma de conocimiento mediante la cual nosotros aprendemos por medio de nuestros sentidos. En mi opinión, la percepción sensorial es realmente muy importante. Esto porque si nos encontramos con un objeto, vamos a poder identificar las características que tiene. Por ejemplo, cómo se ve, cómo se siente al tocarlo, cómo huele. Y si posteriormente volvemos a encontrar un objeto como este, vamos a saber qué es gracias a las características que identificamos previamente por medio de la percepción sensorial. Me llamó la atención de la lectura Lo que el ojo no ve, que, por ejemplo, si yo les digo a ustedes en este momento que el cuerpo brilla, probablemente no me van a creer. Sin embargo, todos los cuerpos con una temperatura mayor al cero absoluto poseen una especie de brillo. Y el cuerpo humano tiene una temperatura entre 35 y 37 grados normalmente. Si tuviéramos visión infrarroja, podríamos, además de caminar con completa normalidad por la noche, con el simple hecho de ver a una persona sabríamos si tiene fiebre o no. Algo que me llama la atención también respecto a nuestro sentido de la vista es la limitada cantidad de colores que podemos observar, de los que realmente existen. Cuando hacemos una mezcla, por ejemplo, rojo y amarillo, nos dan como resultado anaranjado, pero en esa mezcla están todos los rayos de luz de colores que nuestros ojos pueden ver, excepto el anaranjado. Pero nuestros ojos nos hacen ver el anaranjado. Cuando observamos el cielo nocturno, caen algunas partículas sobre nuestra retina que se llaman fotones. Estas producen una reacción y envían impulsos nerviosos a nuestro cerebro. Y esto
puede que más tarde se conviertan en recuerdos. Ok, yo voy a hablar un poco sobre el artículo que más me llamó la atención, que fue la tarea de la percepción. Y es que muchas personas, incluida yo, pensábamos que la percepción era simplemente la recepción sencilla de datos. Sin embargo, es mucho más que eso. Es procesar, es indagar, es una activa investigación, es usar conocimiento previo para así poder estructurar información o resolver un problema que se nos presenta. Y todo esto sucede en menos de un segundo. Requiere y varía de varios elementos, como lo son el contexto e interpretación, que, a mi parecer, tiene mucho que ver con las necesidades culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendemos a percibir dependiendo de la cultura o el grupo social en el que hayamos sido criados, o en el entorno en el que nos hayamos desarrollado. También la atención, que la atención es selectiva, es decir, nosotros percibimos de acuerdo a nuestros intereses personales. Percibimos de acuerdo a lo que esperamos, a lo que queremos, a lo que estamos acostumbrados a percibir o a lo que deseamos, que influyen varios factores como lo son las necesidades del momento, la situación emocional en la que nos encontremos, los gustos, la ocupación de la persona. También la experiencia, que es el conocimiento previo que tengamos, y también el conocimiento compartido. Las creencias, y es que como dice el libro, no es ver para creer, sino creer para ver. Y a lo que yo entiendo con esto es que necesitamos de una base, por ejemplo, cultural, para poder crear una idea de lo que necesitamos percibir. Y de este modo, interpretar la información que se nos brinda. Y es que ninguna percepción es necesariamente correcta o incorrecta o única, sino que varía. Y ninguna interpretación excluye a las demás.